Así es, Señor. Somos libres en el nombre de Jesús.
Espero que
palabra dice que 7 veces cae el justo, 7 veces se va a levantar. Así es que yo creo que lo vas a hacer otra vez más con mi familia, Señor, con mis amigos, Señor. Gracias, te damos, Espíritu Santo. Y como dice una alabanza, si tú quieres, lo puedes sentir. Sí, sí.
Porque dice su palabra que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Solamente dígale, Señor, ayúdame a descubrir la verdad, Señor Jesús. Toca nuestros corazones, Señor amado. Transformaros con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad. Den un aplauso fuerte al Señor, dígale a Dios. Aquí estamos, Señor, y te estamos esperando, Padre. Ven, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Dios los bendiga, hermanos. Preparamos nuestra cita para el día de Marcos 12, del 41 al 44. Vamos a dar, alguien que haya venido por primera vez el día de hoy, levanta su mano y me da su nombre. Bueno, todos son bienvenidos. Oh, si hay un joven nuevo. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es su nombre? Está como ¿Cómo se llama? Samuel. ¿Cómo le decimos a Samuel? Bienvenido al nombre del Señor. ¿Alguien más? ¿No sé? Bueno, todos son bienvenidos. Si damos lectura a nuestra cita, ya la tenemos. Estando Jesús sentado delante de la arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todas han echado de lo que les sobra,
pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vemos que esta ofrenda de la viuda que refleja el corazón. A pesar de que ella no tenía mucho, dio lo que tenía para honrar y servir a Dios. Así es como Dios quiere que vivamos. Dios mide no por la cantidad, sino por el amor, la devoción que representa lo que se da. Le damos gracias a Dios por este día maravilloso. Señor, muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado salud. Podemos venir, trabajamos, tenemos un trabajo, los que solventan los hogares, Señor, gracias por esa bendición. También te pido que esta ofrenda que va a ser depositada, Padre, la multiplique, la bendiga, Señor, y al dador, Señor, que su corazón viene con un corazón alegre a traer esta ofrenda, Padre. También te pido que bendiga, Señor, al que trae su diezmo, Señor, voluntariamente, Padre, bendícelo grandemente. Sé que tú eres la fuente, Padre, y que él vea que la bendición viene de ti, Señor. También te pido, Señor, por aquellos que no tienen un empleo o un negocio que no ha fructificado, Señor, multiplícale, bendícele grandemente, abre las ventanas de los cielos para que él pueda venir con amor, Señor, a dar de lo un poco de lo mucho que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar aquí enfrente a depositar su ofrenda? Gracias a Dios. Los niños se van despacito a su clase. Los adolescentes también. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios por los que estamos aquí. Amén. Dios es bueno. Y su misericordia es muy grande, amén, la vivimos todo el tiempo. Vamos a esperar que se vayan los niños despacio. Quiero darle gracias a Dios por las peticiones que hemos tenido en la semana y hemos visto que Dios ha obrado grandemente en nuestras vidas, amén. La semana pasada, no sé si vieron ustedes a Daniel aquí, si lo vieron, ¿verdad? La muchacha que venía de la sierra. Y pues su esposa se la trajeron grave desde allá de la sierra en ambulancia, se la trajeron aquí. Ahora, el pronóstico era que se iba a quedar más días aquí con oxígeno, que fueran a la sierra y que allá pidieran oxígeno para que cuando la transportaran en la ambulancia, ella no quedara sin oxígeno, sino el oxígeno que lleva la ambulancia, llegando ella a su casa, se iba a conectar otra vez. Nosotros hemos estado orando a Dios los viernes, nos reunimos aquí para orar por las peticiones, y ayer me hablan que ya estaba dada de alta, ya no ocupaba oxígeno, ya no ocupaba nada, ella podía caminar ya normal y todo, y que estaba desesperada por irse a su casa, que ya estaba muy desesperada, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el COVID y lo que es para una persona de edad y también para una persona que está enferma. Sí, sabemos que para algunos casos es mortal, pero ella está bien. Hoy en la mañana se fue mi hija y su esposo Albert a recogerla y la llevan directo a la sierra. Ya salieron ellos para allá en ese momento. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos que la mano de Dios es muy fuerte y poderosa cuando podemos confiar en Él. También quiero decir esto porque quiero que sepan, falleció nuestro hermano Armando, el que nos estuvo llevando al centro de rehabilitación. Él falleció en la semana, pero después de sentir el dolor que se siente,
por verlo, porque convivimos con él, estuvimos con él, y la verdad, no se le veía enfermo, se le veía bien, tenía ánimos. Él quería colaborar en la iglesia, me pidió que si lo podía recibir en el instituto bíblico, le dije que sí, y él iba a comenzar este jueves que pasó al instituto, ya iba a empezar. Entonces, nunca se imagina uno lo que puede pasar. Pero fuera de lo que es el dolor, lo que yo les quiero dar testimonio es esto. Nosotros empezamos a ir al centro porque su hijo de él está en el centro. Y de una u otra forma, no estoy enterado, no sé por qué, pero él no quería hacer las paces con su papá. Estaba cerrado, hermético, callado. Si uno le hablaba, él no contestaba, no hacía nada. Yo no sé qué estaba pasando por su corazón. Él también había estado separado de su esposa por años, y la esposa vivía en un lugar lejos de Argentina, allá se fue para allá. Lo increíble de esto y el testimonio que yo les quiero dar es que en el tiempo que estuvimos yendo al centro de rehabilitación, él se pudo reconciliar con su hijo. ¿Sí? Él lo pudo abrazar una vez más, él pudo estar con él, y por mano y obra de Dios, su esposa llega desde Argentina sin saber que él estaba enfermo, y le tocó estar con él, se pidieron perdón, se pidió perdón con su hijo, y él se fue en paz y se fue tranquilo. De repente nosotros vemos la muerte que llega, o vemos casos que pasan, pero no nos podemos a mirar lo que hay más allá, ¿sí? Y lo que había más allá es que si Dios sabía que se lo iba a llevar, él tenía que arreglar su vida, y Dios le dio oportunidad de arreglar su vida. Eso es lo más grandioso. Amén. Ahora estamos esperando que traigan su cuerpo, sus cenizas, porque él le dejó dicho a su hijo: quiero un culto y quiero estar presente en el culto. No quiero que lloren, no quiero que hagan un culto especial, quiero que sea un culto normal, porque yo quiero escuchar las alabanzas y quiero que todo sea normal. ¿Ve? Todo eso él alcanzó a hacer. Entonces yo le doy gracias a Dios por todo esto. Y esto me motiva mucho a mí para poder buscar más de Dios y aprender más de Dios. Detrás de cada persona que usted mire hay una historia. Detrás de cada caso, de cada enfermedad, de cada niño que está en la calle, de cada joven que está en las drogas, hay una historia, ¿sí? Y nosotros conocemos la vida porque la vemos, pero jamás conocemos la historia, qué hay detrás, o por qué pasó todo esto. ¿Ven? Entonces yo oraba a Dios y le decía: Señor, yo me siento mal. Algunos pastores que hablan conmigo, si me dicen a mí, porque me ven y me dicen: pastor, usted ya está grande, llévesela tranquila y nada más dedíquese a su iglesia y nada más, y llévesela tranquila, ¿verdad? Y yo digo: sí, tienen razón, o sea, yo me la voy a llevar tranquila, pero no estoy conforme con la vida que llevo, yo no estoy conforme. Y muchas de las veces nosotros tenemos que no estar conformes con la vida que tenemos. Nosotros debemos de buscar más y más de Dios todo el tiempo. ¿Amén? Yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo, que decía que él hacía solamente lo que tenía que hacer, pero él se reclamaba a sí mismo y decía: no hago más de lo que debo de hacer, solamente hago lo que tengo que hacer. Y cuando yo leo esa palabra, yo le digo a Dios: Dios, yo soy así, Padre, estoy haciendo solamente lo que tengo que hacer, pero nunca voy más allá. Hay vidas, hay corazones, hay personas que están atrapadas en problemas, en enfermedades, en dificultades, en drogadicción, y el propósito es que Dios nos llama a nosotros para que nosotros vayamos a esas personas. Porque por si no sabía, Dios nos llamó a este lugar para que nosotros rescatemos las almas que están allá afuera. Yo conozco unas, usted conoce otras, ustedes conocen otras, pero tenemos nosotros esa responsabilidad. Amén. Así es que vamos a orar en este día y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial: Padre, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por la vida de Armando, Dios, por el tiempo que Él estuvo con nosotros, Señor amado. Yo sé que Él está contigo, Padre, yo sé que tú lo recibiste con los brazos abiertos, y estoy contento, Señor, por eso. Te doy gracias, Señor, por la sanidad de Cristina.
por la sanidad de varios hermanos que han sanado, han estado malitos, han sanado, y gracias por los que van a sanar. Hoy, los que estamos aquí, Señor, venimos a escucharte hablar. Y yo te ruego, Señor, que eso sea verdad, que seas tú el que hable, Señor, y no nosotros, Señor. Somos insuficientes, somos faltos, Señor, pero tu Espíritu, Señor, que es el que conoce todas las cosas, es el que escudriña los corazones, Señor, es el que habla, Dios. Así es que te ruego, Padre, habla a través de mí, Señor Jesús. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Está un poco largo lo que vamos a leer, pero es interesante que lo leamos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 6. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra de Dios así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decirle a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió: sí, ya lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Amén. Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y dice que ninguno se compara o iguala en estilo y coraje al ministerio que tuvo Elías. Amén. Pero el problema es que al final Elías tenía que partir. Ahora, si nosotros conocemos todo lo que Elías hizo, que hizo grandes cosas, ¿se acuerdan de alguna? ¿Qué hizo Elías? ¿Alguna significativa que se acuerda? Luis. Hizo descender fuego del cielo. ¿Eso es fácil o no? No. Amén. Oró para que no lloviera en 3 años. Oró, se echó a la gente encima. Y después, cuando vio que se habían arrepentido, oró para que volviera a llover. ¿Qué hombre puede hacer eso? Nadie lo puede hacer. Y si está registrado en la Biblia, es porque pasó. Amén. Resucitó a una persona, alimentó a una viuda y hizo muchísimas cosas Elías. Ahora, ¿qué se necesitaba para que una persona fuera a suplir a Elías? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente Dios buscaba? Porque ellos no estaban viviendo en una situación fácil. Dice que en la época más crítica que vivía Israel, ellos vivían una época de idolatría, de mucho pecado, amén, que el rey Acab introdujo a través de su esposa Jezabel. Elías dice que cuando él estuvo en la tierra, se convirtió en el terror de los dioses, de los sacerdotes y profetas de Baal, revelando al pueblo quién era el verdadero Dios. Amén. Él solo le habla a Acab y le dice a Acab: tráeme a todos los profetas y vamos a hacer una reunión. Amén. Y llegan 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. ¿Cuántos eran? 850. Y él los retó y les dijo, ¿verdad? Vamos a hacer un holocausto y vamos a poner un animal. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Ese es el Dios verdadero. Los que estaban alrededor de Elías era pueblo de Israel.
era congregación de Israel, pero la esposa de acá había metido al templo idolatría, había metido a 400 más 450 profetas que no venían de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Se fija que en una iglesia se lucha por traer el mundo a la iglesia y se esfuerzan, y algunas iglesias ya lo están haciendo. Algunas iglesias ya están trayendo el mundo a su iglesia, hasta la misma iglesia, donde se toma, donde se baila, donde se fuma, donde nada más se escucha la palabra, pero de labios para afuera, pero lo que predican es diferente. ¿Qué pasa con esas iglesias? Bueno, está pasando lo mismo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que esto pasara? Dios llamó a un hombre llamado Elías y le dijo que se enfrentara a ellos. Ahora, se necesitaba mucho valor para enfrentar a las personas. 800 profetas, imagínense cuántos cabemos aquí. Ahora imagínense 800 profetas gritando, danzando y diciéndole a Baal que hiciera descender fuego del cielo. Y imagínense a un solo hombre sentado en un rincón y diciéndoles, grítenle más fuerte. A lo mejor fue al baño, a lo mejor salió de vacaciones, grítenle para que descienda fuego del cielo. Y dice que ellos volteaban y veían a Elías y se desesperaban y agarraron navajas y empezaron a rasgarse sus cuerpos. Empezaron a sangrar y empezaron a gritarle, respóndenos, Baal, respóndenos. Y cuando le tocó el lugar a Elías, dice que no solamente llevó el holocausto a él. Lo primero que hizo Elías fue reconstruir los altares caídos. Fue lo primero que hizo Elías. Lo primero que debe de hacer un cristiano, ¿qué es? ¿Sí? Levantar los altares que muchas de las veces se las hemos dado al mundo, cantándole al mundo en lugar de cantarle a Dios, ofreciéndole cosas al mundo en lugar de ofrecérselas a Dios. Tenemos que derrumbar esos altares y hacer altares nuevos. Elías hizo un altar nuevo, subió el holocausto, y no solamente eso, sino que dijo, ahora, para que se ponga más emocionante, traigan agua y échenla encima hasta que se llene todo alrededor. Y todos los que estaban ahí estaban atentos a ver qué pasaba. Después de esto, dice que él solamente oró y le dijo a Dios, Señor, aquí está el holocausto. Hice lo que me dijiste, ahora respóndeme. Ahora respóndeme para que este pueblo vea quién es el Dios verdadero. Terminando de orar Elías, dice que cae un rayo del cielo, cae fuego y consume el altar, consume el holocausto y consume aún el agua que había alrededor. ¿Qué pasó ahí? Dice que tuvieron temor los que estaban cerca de él y dijeron, realmente Jehová es Dios. Amén. Entonces quiere decir que para nosotros es importante que nosotros empiecemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Es importante que nosotros estemos conscientes que somos luz y no somos tinieblas. Es necesario que estemos conscientes que yo no puedo esconder la luz cuando quiera y hacerla brillar cuando yo quiera. El Señor Jesucristo dijo que una luz no se puede esconder. ¿Sí sabían eso? Usted no puede esconder la luz. Es necesario que la luz brille. El Señor Jesucristo también dijo que nosotros debíamos de ser la sal de la tierra. Así lo dijo. Porque la sal, primero, conserva la carne. Segundo, le da sabor. Tercero, le da sazón. Nosotros somos responsables de darle sabor al mundo, de darle sazón al mundo. Amén. Para que las personas vean en nosotros algo atractivo, que vean en nosotros algo diferente a los demás. Para que ellos lleguen y digan, yo quiero ir a tu iglesia, porque tu iglesia es diferente en el lugar en que yo vivo. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Es importante todo eso. Esas personas llegaron y dijeron, realmente Jehová es Dios. Amén. La forma en como dice Elías realizó milagros portentosos, como lo dijimos hace rato, orar para que no lloviera, pero dice que la forma en cómo Elías es llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia. Eliseo allá anda atrás de Elías, ya lo leímos, ¿verdad? Y Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, porque yo voy a un lugar donde Dios me llamó. ¿Y qué le dijo Eliseo? Está bien, vete. Yo aquí me espero, Yo aquí me espero viendo una película y
y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. El rey David proclamaba y decía: yo me gozo, me lleno de alegría con todas las personas que me preguntan y dicen: ¿a dónde vas? A la casa del Señor. ¿Qué vas a hacer a la casa del Señor? Voy a alabar a Dios, voy a glorificar el nombre de mi Dios. Y ellos le respondían: entonces a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, y en la casa de Jehová iremos. Amén. Si somos ese tipo de personas, imagínense cómo vamos a llamar, ¿sí? Eliseo dice que él estuvo detrás de él, al grado que Elías le dijo: ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me sigues tanto? ¿Por qué me persigues? ¿Qué es lo que buscas de mí? Y Eliseo, sabiendo todo lo que Elías había dicho y había hecho, él dijo: casi nada, una doble porción de tu espíritu. ¿Se imaginan? Eliseo se conformó con lo que tenía Elías. No se conformó, hermanos. No debemos conformarnos con el simple hecho de ser cristianos. No puede conformarse solamente con venir a cumplir a la iglesia. Debe de pedirle a Dios más y más y más. Pero ¿sabe qué pasa cuando pida más? Sí, Dios le va a decir: ok, más, pero más responsabilidad. Señor, yo quiero el don de sanidad para sanar a los enfermos. Tienes que orar casi 24 horas al día. Señor, yo quiero hacer que caiga fuego del cielo. Tienes que ayunar y orar. Y si lo puedes lograr. Señor, yo quiero que esa montaña de problemas que hay en mi hogar y en mi casa se muevan. Lo puedes lograr si tienes fe solamente como un grano de mostaza. Amén. No se conforme con lo que tiene. Es tiempo de buscar más de Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de levantarse. Miren, Elías, en su forma de pensar de la decisión era desanimar a Eliseo. ¿Por qué Elías quería desanimar a Eliseo? No, Dios mismo le dijo a Elías que fuera y ungiera a Eliseo para que quedara en su lugar. Sí, fue Dios mismo. Pero Elías quería desanimar a Eliseo para ver si él desanimaba. ¿Y sabe qué pasó? No lo desanimó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Dice, pero ahora él tenía que partir. Dios se lo iba a llevar y era necesario que alguien supliera. Y es aquí donde Dios nos sorprende, porque así como Dios buscó quien supliera a Elías, así Dios busca personas para que la obra de Dios no pare. Amén. Sabía que hay veces que se me va el sueño porque digo: Dios, ¿a quién vas a dejar en mi lugar cuando yo me vaya? ¿A quién vas a dejar el lugar cuando yo tenga que partir? Porque aunque no lo crean, yo siempre pienso eso: ¿cuándo me va a llegar el día de partir? Y el único que le pido a Dios es que me agarre predicando la palabra. Que me agarre predicando la palabra y no le hace como el pastor que salió ahí en un video que estaba predicando y cayó y murió. No importa, pero siempre y cuando sea predicando la palabra de Dios. Amén. Dios busca en las vidas y en los corazones personas para empezar a suplir, porque la obra de Dios no para. Amén. ¿Qué dice un canto? Esta obra no va a parar. ¿Por qué? Porque hasta dentro de ¿quién? De mi corazón. Así es que la obra no va a parar. Dios va a suplir. Amén. Dios busca que todos nos preparemos. No importa que haya 30 bateristas, no importa 20 personas que tocan el bajo, 10 guitarristas, no importa. Lo que importa es que este lugar nunca esté vacío y que siempre se alabe y se glorifique a Dios con todo el corazón. Amén. Es lo que Dios busca para nosotros. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y una pregunta que está aquí dice, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios busca en una persona para usarla? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Qué es lo que Dios realmente busca en mí para usarme y para que sus propósitos se cumplan en mi vida? Yo le puse aquí humildad primero, segundo, obediencia, y tercero, ser una persona de acciones. Eso es lo que yo creo que Dios necesita de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 dice, y partiendo de allí, o sea, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat,
que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, yo no te llamé, ¿sí? Pero él simplemente dice que cuando Elías pasó, lo único que hizo fue echar su manto encima de él. ¿Qué es lo que Elías vio? Miren, hay veces que Dios nos dice: bueno, te vas a mover de ahí, se va a quedar fulano en tu lugar. Pero lo que Dios nos dice a nosotros es que miremos todas las cosas, ¿sí?, en las personas, para que después no vaya a haber errores, muchos errores, ¿sí? Porque eso sucede mucho en las iglesias, que de repente los cambios producen errores en nosotros. Le digo por eso. Miren, nosotros venimos de una iglesia muy grande, donde el grupo de alabanza profesional, completamente profesional, predicadores excelentes, todo excelente, sus costumbres y ideas diferentes. Y yo llego a ese lugar a empezar a trabajar desde cero, a ser yo el director de la alabanza, a tocar con mi guitarra y no sé tocar, ¿verdad? En un solo tono saco todos los cantos, ¿sí? Y empezar yo solo para trabajar. Entonces, si yo cierro los ojos y volteo hacia atrás, yo anhelo atrás, lo anhelo. Pero ¿sabe qué me dice Dios? Que si yo llego a un lugar, yo me tengo que sujetar a las costumbres, a las reglas de ese lugar. ¿Y sabe qué hice yo? Me sujeté a las reglas de mi pastor Miguel, aunque muchas cosas no me parecían correctas. Pero para poder continuar con un legado, yo tengo que continuar con las reglas que a mí me trajeron. ¿Amén? Porque si usted llega y empieza a decir: no, es que en mi iglesia se hacía así, en mi iglesia se hacía así, va a confundir a la gente. La va a confundir y al final no va a funcionar. ¿Quieren trabajar? Sigan las reglas, ¿sí? Eliseo quería trabajar, siguió lo mismo que Elías. Lo mismo que él hizo, Eliseo lo hizo también. ¿Amén? Así que Elías dice que antes de que se efectuara su arrebatamiento, se dedicó a formar a Eliseo. Eliseo dice que estaba ahí arando la tierra. ¿Qué era Eliseo entonces? Era un profesor, era un diplomático, era un doctor. ¿Qué era Eliseo? Era un campesino, era una persona sencilla, era una persona que posiblemente no tenía muchas letras, pero Dios lo vio. ¿Y sabe qué vio Dios en Eliseo? Vio la terquedad con el que él estaba tratando de arar una tierra seca, una tierra dura, una tierra que no podía dar nada. ¿Cuántas yuntas se acabó Eliseo ahí? Ahí dice la Biblia. ¿Cuántas yuntas? Dice que se acabó 12 yuntas. Amén. Yo me lo imagino de esta manera, no dice la Biblia, pero me lo imagino yo de esta manera. Agarra el arado, se rompe el arado, enojado se va y agarra el otro arado y le dice a la tierra: ahora te abres, porque te abres. Ese era Eliseo. ¿Qué vio Dios en Eliseo? Vio la terquedad, vio el poder, vio la obediencia, vio todo en él y dijo: a él quiero que lo unjas, porque él va a quedar en tu lugar. Así que Elías, antes de que se efectuara su arrebatamiento, se dedicó a formar a Eliseo. ¿Cómo lo formó? Trayéndolo de un pueblo a otro pueblo y a otro pueblo. Y en cada pueblo que llegaba, dice que salían hijos de profetas, o sea, personas preparadas, personas que ya sabían por medio de la profecía de Dios que Eliseo se iba a ir. Pero personas que decían: yo voy a quedar en su lugar, yo voy a quedar en su lugar. Pero desgraciadamente el que andaba atrás de Elías era un campesino. Y lo que trataron de hacer con Eliseo era desanimarlo. Tú no puedes, tú no vas a agarrar el lugar, tu sueño ya se va, tu Señor ya se va, tu Señor ya se va. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando Él se vaya? ¿Y cuáles eran las palabras de Eliseo? Cállense, cállense. Amén. ¿Cuáles son las palabras que debemos de tener a flor de labios cuando alguien llega y lo desanima? Cuando alguien llega y le dice: es que tú no sabes cantar. Cuando alguien llega y le dice: es que tú no sabes predicar. Cuando él llega y le dice: tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Yo lo sé, dígale. Yo lo sé, pero cállense. Cállense, cállense, porque yo voy a caminar
Mientras ustedes estén sentados, yo me voy a levantar. Y el que me va a perfeccionar un día es Dios, el que va a hacer la obra. Amén. Pero por lo pronto nosotros tenemos que caminar. Dice, Eliseo sabía quién era Elías y los milagros que había hecho, así que su deseo fue tener una doble porción de su espíritu. Porque así debe de ser la vida del cristiano, nunca conformarnos con lo poco que tenemos. Porque Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros hemos visto y oído. Su determinación era no dejar al profeta hasta que fuera arrebatado al cielo. Y así debe de ser nuestra determinación, anhelar todas las bendiciones de Dios. Porque la bendición de Dios es aquella que enfrenta los problemas que tratan de desanimar. Amén. La bendición de Dios empieza primero cuando nosotros enfrentamos todo lo que nos desanima a nosotros. Es que ya no entiende, es que nunca lo va a lograr, es que no va a poder, es que le digo y le digo y le digo y no entiende. Dios lo bendice cuando usted le cree a Dios. Dios siempre va a estar así. Amén. Y dice que Eliseo es una muestra de cómo debemos de actuar ante la oposición para contraer nosotros una bendición. Eliseo fue sometido a una prueba de resistencia. Dios quería ver si Eliseo se afligía cuando Elías le dijera que ya no lo estuviera siguiendo. Amén. Y ya, ¿me traes poquita agua? Él dijo, bueno, si sigue caminando así, vamos a desanimarlo. Quería saber hasta qué punto podía contar con Eliseo para que él continuara con el ministerio de Elías. Así que Elías lo afligía para que ya no lo anduviera siguiendo. Una de las cosas importantes, hermanos, es esto. Como ustedes que trabajan en una fábrica, en una empresa, yo siempre les he dicho a los jóvenes que no vayan a trabajar por ganar dinero. Yo siempre les digo, vayan, pero para aprender, para que aprendan un oficio. Estuve viendo una aplicación el otro día, pero no me acuerdo bien, no les voy a echar mentiras, pero les voy a decir de algo que a mí me pasó. Hace muchos años, yo no tenía trabajo, y yo vi que estaban contratando en una fábrica que está aquí abajo, que se llama Cianamid de México. Allí estaban contratando. Entonces yo fui y había una cola grande para que entraran ahí para trabajar. Y después nos dijeron que pasáramos a hacer un examen, pero pasamos por un pasillo como así de angosto. Y en el pasillo tiraron cosas en el suelo, ponían cosas en la mesa que casi se caían, y todos pasaban y nomás brincaban las cosas y se pasaban así. Y a mí me tocó pasar al último. Entonces cuando yo pasé, yo levanté las cosas y las puse en su lugar y acomodé todas las cosas. Llegamos 30 personas y necesitaban uno solo. Y llegamos los 30 y los formamos ahí. Y el que nos estaba haciendo la prueba les dijo, ustedes pueden salir, en otra oportunidad se les va a dar el trabajo, pero por lo pronto hoy nos quedamos con él. Y se quedaron conmigo. ¿Qué es lo que vieron en mí? ¿Sí? Que nunca vamos a hacer solamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir más allá. Todo el tiempo tenemos que ir más allá para que Dios vea de lo que somos capaces. Si así nos escogió un supervisor, ¿cómo cree que nos escoja Dios? ¿Qué ve Dios en cada persona? ¿Qué es lo que mira en las personas para poderlas llamar y traerlas hacia Él? Amén. Dios ve nuestro ser, nuestro interior. Amén. Las 3 veces que Elías trató de persuadirlo, nos deja una enseñanza, porque en las tres intervienen hijos de profetas. Primero en Betel, después en Jericó y el último en el Jordán. Es como si ahorita te desanimara la acción de un líder o de un hijo de pastor o de un pastor, que normalmente sucede. Amén. Dice, pero para empezar, Eliseo era un campesino y es posible que él no comprendía muchas cosas, pero estaba al pendiente de los milagros que Dios hacía a través de Elías. Y eso dice que animaba a las personas que andaban cerca de él. Porque si usted se junta con un pastor o un profeta que ora por un enfermo y se levanta, eso lo va a animar. Si usted ve que alguien resucitó a un muerto, eso lo va a animar, ¿sí o no es cierto? Y lo va a mantener siempre más
más cerca, ¿verdad? Todo el tiempo más cerca. Así es que aunque él sabía que los hijos de los profetas lo estaban confirmando una verdad, no una mentira, pero tenían el propósito de desanimar. Y la prueba dice que era muy difícil. Vamos a ver otra historia, voy a cortar esta historia porque creo que vamos a otra. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 28. Esta es otra historia muy bonita de alguien que no se rindió, nunca se rindió. Génesis 32, versículos 22 al 28. Y dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar por el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y ya has vencido. Amén. ¿Qué estaba pasando con la vida de Jacob? Él venía saliendo de la casa de sus suegros y iba a la casa de sus padres, pero su hermano venía a enfrentarlo con un ejército poderoso porque Jacob le había robado la bendición a su hermano Esaú. Entonces él tenía miedo de lo que iba a pasar, y cada que caminaba mandaba siervos de él con ayuda, con animales, con alimento, para que su hermano Esaú no hiciera nada en contra de él. Pero su hermano Esaú no desistió. Él siguió caminando, porque no era fácil lo que Jacob hizo. Le robó la bendición, le robó el amor del padre y le robó la herencia. Y la herencia era que de ahí iban a venir las 12 tribus del pueblo de Israel. Todo eso le robó. Ahora, ¿Jacob tuvo la culpa? No. El que tuvo la culpa fue Esaú, porque Esaú la descuidó. Pero Esaú no entendía. Entonces el propósito de Esaú era matar a su hermano. Y cuando ya estaba cerca, dice que él pasó a su ganado, pasó a su familia, toda la familia, y dice que él se quedó orando en la noche. Y dice que cuando él estaba orando, hubo alguien cerca de él para desanimarlo. Y las palabras de él decían: ya va a amanecer, no seas terco, ya está amaneciendo, suéltame, yo me tengo que ir y yo no puedo continuar aquí contigo. Pero las palabras de Jacob siempre fueron esas: si no me bendices, no te suelto. Amén. Si no me bendices, no te suelto. Qué bonito sería que oráramos así por un enfermo, ¿no creen? Orar y orar, no 10 minutos, no 15 minutos, orar hasta que Dios nos pregunte por qué, y decirle: Señor, si no lo sanas, yo no me levanto. ¿Qué hizo el rey David? Ayunó, se postró, oró y estuvo todo el tiempo, no comió, le llevaban comida y él no comió hasta que su hijo murió. Cuando su hijo muere, se levanta y dijo: ya no es necesario. Amén. Pero es importante que nosotros no desmayemos. ¿Qué iba a pasar con Jacob? Bueno, Jacob iba a ser líder de un pueblo grandísimo, que es el pueblo de Israel el día de hoy. Y Dios no usa cualquier persona para levantar un pueblo que está en problemas y dificultades. No usa a cualquier persona. Dios siempre va a usar a personas que Él sabe que, aunque los desanimen los demás, que ellos permanezcan fieles. La Biblia no nos narra toda la historia, solamente nos narra esto. Pero si nos vamos a los contextos de la Biblia, nos damos cuenta que Jacob fue una persona que cuando le tocaron el muslo, él quedó manco. Ya no volvió a caminar él, ya no volvió. Pero aún con ese dolor, él se aferró a este varón. Se aferró y le dijo: si no me bendices, no te suelto. Amén. ¿Qué podía seguir después? El otro pie, o matarlo a lo mejor. Pero él estaba dispuesto a todo con tal de que lo bendijera.
¿Y sabe qué pasó cuando Dios lo bendijo a Jacob? El encuentro con su hermano fue de abrazos, fue de alegría y fue de mutua ayuda de uno hacia otro. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que logra Dios. Amén. Cuando vemos las cosas difíciles que parece que no van a cambiar, pero dejamos que Dios obre, entonces Dios hace que las cosas cambien, que cambien todo. Y que si yo tenía intenciones de hacerle un mal, ahora le hago un bien. Que si la otra persona tenía una intención de dañarme, ahora me bendice, porque eso solamente lo hace Dios, no nosotros. Pero no lo hace con cualquiera. ¿Con quién lo hace? Con los que lo buscan, con los que son tercos, con las personas que no se rinden. Amén. Porque en la iglesia, hermanos, déjenme decirle esto, en esta no, en esta se está terminando. Las iglesias están llenas de chiqueados, hermano. Están llenas de chiqueados. Nomás les llama uno tantito la atención y ya no voy. Ahí donde íbamos nosotros había un doctor que era cirujano y pues hacía lo que él quería, pero los diezmos de él eran de 10,000 pesos. Imagínense un diezmo de 10,000 pesos aquí en la iglesia, ahora para darle un cafecito, hay un pedazo de pastel. Y el pastor lo agarró y lo amonestó y le dijo: tú estás mal en esto, en esto y en esto y en esto. Dijo: ¿sabes qué? Me voy de la iglesia. Vete. Me voy a llevar mis diezmos, llévatelos. Yo no como de los diezmos, a mí Dios es el que me bendice. Amén. Pero muchas iglesias, hermanos, sí los tienen chiqueados. No puedo decirles nada porque se desbaratan. Parece que si fueran de azúcar, les echaron agua y se desbaratan y se van. ¿Creen que Dios va a hacer algo con ustedes y con sus familias? No. Amén. No, Dios desanima siempre para ver hasta qué punto Dios me puede usar a mí. En pocas palabras, a veces nos pasa por fuego para ver hasta qué punto puede hacer algo con mi vida. He visto aquí, hermanos, de los últimos que han llegado, que antes eran, que venían de vez en vez, y ahora los veo que son continuos. ¿Y sabe qué veo? Que Dios los está bendiciendo y que están trayendo su familia a la iglesia. ¿Por qué? Porque permanecen, porque son fieles, porque dicen: no me muevo y no me muevo. Amén. ¿Sí? Aunque un hermano me tuerza la nariz, aunque no me salude, aunque el pastor no me hable, aunque el pastor no me visite, yo estoy ahí firme todo el tiempo. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios nos va a bendecir. Amén. Porque la bendición no viene de mí, la bendición no viene de su hermano, la bendición viene de arriba. Amén. Dios quiere usarnos a todos, hermanos, pero también quiere saber cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Dice: pero al mismo tiempo nos da confianza para entender que el Dios que extendió su gracia a Jacob también nos lo puede extender a nosotros. La última historia que vamos a ver, busquen la Biblia, Ruth, capítulo 1, y leemos del 14 al 16. Con Ruth pasó exactamente lo mismo. Capítulo 1, versículos 14 al 16 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondiendo Ruth dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo voy a ir, y donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. ¿Qué había pasado con ella? Dice que los hijos de Noemí habían muerto, su esposo había muerto. Ahora la necesidad ya no era de ellas quedaban libres por ser viudas. Y ella les dijo: regresen a su pueblo. Noemí estaba ahí porque en su pueblo no había comida y se fue para allá. Pero cuando quiso regresar, dice que su nuera se fue con ella. Y lo primero que le dijo ella: no puedo tener más hijos. Y si tuviera otro hijo, de aquí a que él creciera, imagínate la edad que tú vas a tener. Así es que no hay más hijo, no hay más bendición. Regrésate a tu tierra, regrésate a tu pueblo, y aquí ya no hay nada más para ti. Pero las palabras de ella fueron: no me ruegues que te deje
y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Noemí despide a sus nueras con sus familiares, después de que sus hijos habían muerto. Amén. Entonces, la historia de ellos es tan impactante, tan importante, porque Ruth se empezó a hacer cargo de su suegra y empezó a traer bendiciones a su casa. Amén. De esa manera, Eliseo llegó a ser el sucesor de Elías, un gran profeta de Dios. ¿Y sabía que Eliseo resucitó a un hombre aún después de muerto? ¿Sí sabía eso? Dice que llevaban su cajón y ya lo llevaban a enterrar, y de repente se les cae a ellos su cajón y cae en una persona que iban a enterrar también, y la persona se levanta y resucita. Hasta ese grado llegó el poder de Eliseo. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque él fue fiel a Dios. Muchas cosas de Eliseo que yo no podría contarles en un rato, son muchísimas, pero él llegó a ser el sucesor de Elías, un gran profeta de Dios. Jacob se convirtió en Israel y recibió la herencia que Dios ya le había prometido a Abraham, su abuelo. Amén. Entonces Jacob, a partir de ese momento, él empieza a convertir y a recibir la herencia y a recibir todas las bendiciones de Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántos sabían que el pueblo de Israel es bendecido? Es muy bendecido hasta el día de hoy. No hay nada que los enemigos puedan hacer en contra de él, porque es un pueblo que Dios lo tiene cubierto, ¿sí? Háganme cuenta que Dios pone un escudo arriba donde nada ni nadie lo puede dañar. Otra cosa que tienen los judíos es esta: lo que tocan prospera. Usted donde quiera que vaya y vea un negocio de judíos, es un negocio próspero. Nadie los puede igualar en prosperidad. En los Estados Unidos, los mejores políticos son judíos, ¿sí? Los más grandes comerciantes son judíos todavía. ¿Quién logró todo eso? Fue Jacob. ¿Y por qué lo logró Jacob? Porque fue terco. Él fue terco y le dijo: Dios, si no me bendices, o sea, haga de cuenta que Jacob no estaba pidiendo bendición para él nada más. La bendición que estaba pidiendo Jacob era para toda su generación. Amén. Cuando nosotros oramos por bendición, nosotros tenemos que saber que si Dios me bendice a mí, Dios va a bendecir a mis hijos. Amén. Así es, amén. Y Dios va a bendecir a mis nietos. Y Dios va a bendecir a mis bisnietos. Tataranietos no creo que alcance a conocer, ¿verdad? Pero bisnietos ya los conozco. Y está la bendición hasta ahí todavía, porque yo la puedo ver. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted luche por una bendición, piense en esto: estoy peleando la buena batalla, estoy luchando, estoy orando, pero yo sé que si Dios me bendice, no solamente me va a bendecir a mí, sino a toda mi familia. ¿Quiere que su familia cambie? Póngase a orar con Dios, obedézcale a Dios y dígale: Dios, bendíceme. Amén. La familia no va a cambiar porque usted quiera que cambie. La familia la cambia Dios, y la cambia por esto. Amén. A los hijos del rey David, el profeta les hablaba y les decía: Dios no te consume por lo que estás haciendo, por amor a tu padre. Entonces cheque eso. ¿Por qué no obraba en contra de sus hijos? Por amor a su padre. Así es que si usted busca a Dios y todo, créame que sus hijos van a estar bajo protección, porque Dios le ama a usted igual que a mí. Así que no hay que bloquearle en esta prueba el desánimo y desaliento. Dice que son una de las armas más letales del enemigo, ¿sí? Toda persona que está desanimada está siendo presa completamente del enemigo, que es su arma más letal. Te desanimo y yo sé que te voy a acabar. Yo sé que te voy a acabar. ¿Cómo creen que se levantaron las naciones? ¿Por alguien que se desanimaba? No. Por alguien que luchó, aunque él no miró las cosas, pero él sabía que lo que él estaba haciendo iba a lograr conquistar. Amén. Vamos a terminar con el versículo 3 y 5 de Segunda de Reyes, de los que leímos. Dice: los versículos 3 y 5 de Segunda de Reyes, capítulo 2, nos muestran cómo Elías pasa por ese lugar, porque allí
había escuela de profetas. ¿Se fijó lo que leímos? Que en cada lugar que él pasaba había escuela de profetas. ¿Por qué Elías llevaba ahí a Eliseo? ¿Por qué lo llevaba? Para que los mismos profetas lo desanimaran, para eso lo llevaba. Amén. Pero dice que Eliseo nunca se dio por vencido. Y dice, y sabía que a ellos se les había revelado que iba a pasar con Elías. Así que traer a Eliseo de un lado a otro era para probar no solamente cómo era su terquedad, sino lo que Dios prueba también en el ser humano. ¿Qué cree que sea? Su carácter. Amén. ¿Sí? Su carácter. Y como vimos alguna vez, nos equivocamos al comparar el carácter con el temperamento. ¿Se ha fijado? De repente nosotros vemos a los niños y decimos, ¿qué carácter tiene el niño? ¿No? Que es bien enojón y bien todo. No se equivoque, eso no es carácter. El carácter es lo que dijo Jesucristo, que seamos mansos y humildes. Carácter es una persona que soporta la humillación y solamente agacha la cabeza. Carácter es una persona que constantemente está obedeciendo y que va caminando. El temperamento es la ira, es el coraje, ese es el temperamento, pero eso no nos salva. Nos salva el carácter. Amén. El temperamento nunca nos va a salvar. Elías dice, así trae Eliseo de un otro lado para probar su carácter. Él enfrentó a esos 50 varones diciendo, se fija que no los enfrentó con coraje, que les decía, sí, ya lo sé, callad. Una de las pruebas que el enemigo le ha dado resultado es que nos hace sentir impotentes ante voces que nos dicen, no lo vas a lograr, no sirves para nada, no puedes. Y eso hace una y otra vez que nos desanimemos cuando nos disponemos a buscar la bendición de Dios. Amén. Así es que siempre escucharemos una voz interna que nos dice que no lo vamos a lograr. Eso siempre lo vamos a escuchar. No va a cambiar, no lo vas a lograr, no vas a poder. Siempre va a estar esa voz dentro de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en contra de eso? Pelear, luchar y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirle, es más poderoso el que está conmigo que todo aquel que está en el mundo. Amén. Y esto es lo último que quisiéramos oír en nuestro decidido camino hacia las metas que tenemos, porque nos pueden arrebatar la bendición. Termino preguntándole algo. ¿Cuál es su meta en esta vida? ¿Cuál sería su meta? Pregúntaselo a usted ahí mismo y piense en esto. Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántos sabían eso? Dios es un Dios de propósitos, pero Dios no puede cumplir una meta si usted no está dispuesto a llegar a ella. Es como una persona que llega a una iglesia y le ponen un santo y le dice, quiero que me saque la lotería. Y luego llega el día de la lotería y no se la saca. Y va y le reclama al santo y lo pone de cabeza y dice, ¿por qué no permitiste que me sacara la lotería si yo te recé para que me sacara la lotería? Pero el padre estaba cerca de él y le dijo, hijo, ¿y ya compraste el boleto? ¿Verdad que no se puede sacar la lotería sin un boleto? No se puede. Así es que si usted no tiene metas, ¿cree que Dios pueda usarlo? No. Dios va a usar a personas que tengan una meta en la mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero avanzar? ¿Cuál es el llamado que yo tengo para ti, Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando usted le descubra a Dios cuál es su meta, entonces Dios amablemente le va a empezar a poner pruebas. ¿Sí? ¿Para qué? Para probarlo. Amén. Y si usted pasa esas pruebas, entonces dice Dios, Él es digno. Y Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida. Amén. Así que no le pida a Dios nada gratis, porque nada es gratis. Nada es gratis. Dios lo va a bendecir, pero nos va a probar para ver si merecemos la bendición que tenemos, o sea, que queremos, la meta que queremos. ¿Cuál es nuestra meta en este lugar? Bueno, que la mayoría de aquí sean salvos. Que este lugar ya no quepa la gente, aunque lo hagamos hasta allá y hasta afuera. Esa es la meta de Atequisa. Amén. Que esto se llene, que Puerta del Sol se llene, que en San Lino se establezca ya una iglesia y que se llene. Esa es la meta que tenemos de parte de Dios. Pero estamos pasando las pruebas y estamos pasando las luchas.
Orábamos por la sierra y yo le decía a Dios, Dios, si no abres las ventanas de los cielos, porque se ocupan más o menos unos 5,000 pesos para ir a la sierra cada que vamos, si no abres eso, entonces manda a alguien que vaya a predicar, porque usted sabe que se predica en esos lugares. Ya les dije algunos, pero ¿sabe cuál es la predicación de allá? Son chamanes, brujos, sacrificios de animales y al final sacrificios de niños también, pero sacrifican a niños que nacen con un defecto y se los ofrecen a sus dioses. Todo eso existe. ¿Cree que a Dios le agrada eso? No le agrada, pero para que ellos no lo hagan, ¿qué tiene que hacer Dios? Mandarnos a nosotros para que vayamos y prediquemos la verdad. Amén. Se cerró por un tiempo la bendición de ir a la sierra y yo le lloraba y le decía a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué se cierra? Pero la respuesta llegó pronto. Llegó un misionero que ya está trabajando ahí en la sierra. ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros? Orar, Dios, si no vienen los medios, pues pon a alguien, y puso a alguien. Hay que establecer metas en Dios. Amén. Para eso usted tiene que prepararse para enfrentar la prueba, porque es allí donde Dios está probando nuestro carácter, como lo hizo con Eliseo, con Ruth y con Jacob, entre otros muchos. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Dios es bueno, Dios está aquí, Dios conoce su corazón, y una de las cosas que usted tiene que saber es que Dios quiere ayudarlo. Eso téngalo 100% seguro. Dios quiere ayudarlo. Pero una cosa que Dios necesita de usted es que le diga, Señor, aquí estoy. Pásale, vamos a tocar una alabanza. Mientras Él toca, nosotros vamos a orar. Cierre sus ojos. Y allí usted pídale a Dios lo que usted crea que necesita. Y pídaselo con fe y confiando en que Dios va a hacer una obra maravillosa en su vida. Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti en esta hora, Señor. Posiblemente muchos no hemos luchado, así como lo hizo Jacob, o así como perseverado, como lo hizo Eliseo, o estar convencido, así como lo hizo Ruth. Posiblemente no, Señor, pero hoy queremos hacer algo especial. Si usted está dispuesto a hacer ese algo, dígale a Dios, aquí estoy, Señor Jesús, aquí estoy, amado Padre Celestial, aquí estamos, Espíritu Santo, aquí estamos, Señor Jesús. Vamos a cantar esa alabanza que dice, yo sé que lo harás otra vez. Y conforme escuche la alabanza, si cree que Dios lo puede hacer, usted puede pasar al altar y puede decirle a Dios, Señor, yo sé que lo puedes hacer. Hay muros que te rodean, hay obstáculos que se ponen, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Así debe, Señor Jesús. Nunca me has fallado. Tú nunca nos fallas, Señor Jesús. Esperas de mi lado. Así es, Señor Jesús. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado. En ti confiaré. Dígaselo al Señor No me Jesús. así en pie. Tú eres fiel. Así es, Señor. En ti, Señor, está confiado nuestra vida. En ti está confiado nuestra alma. En ti está confiado nuestro corazón, Señor. Porque tú siempre has sido fiel. Hasta el día de hoy, tú has sido fiel, Padre. Me mantienes con vida. Me mantienes con salud. Me mantienes, Señor, con alimento en mi hogar. Tú has sido fiel, Padre.
siempre has sido fiel. Por eso mi confianza siempre va a ser en ti. La noche acabará, Así es, Señor. tu palabra se cumplirá. Así es, Espíritu Santo. Mi corazón te alabará. En ti creemos, Jesús. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Así es. Mi corazón te alabará. Si tiene familiares En ti confiaré. que un día estuvieron Promesas siguen con Cristo, ya no están, fieles, que entonces dígale a Dios, avanzaré. sé que como lo levantaste una vez, Está lo vas a hacer otra vez. siempre Y empiece a orar por ellos. Empiece a pedir a Dios por ellos. Porque la promesa de Dios, mientras tenga vida, está en pie. Así es. Siempre ha sido fiel. Así es, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo, Señor amado. Tú que escudriñas los corazones, te pido que te muevas en este momento, Padre Celestial. Tú que escudriñas la vida, Señor, y sabes de lo que carecemos. Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú Mueves mueves montañas. montañas. Yo creo en ti. Así es, Señor. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sé que la obra